Estilos artísticos. ¿Qué es un artista? El arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Belleza es el valor que nos satisface, se ajusta y beneficia. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence y beneficia al sujeto que lo aprecia. El valor es un compuesto trino. Se pretende, se procesa y se disfruta. El sentido fundamental del arte es el desarrollo de la trinidad emocional, intelectual y motivacional. La máxima satisfacción plena se nutre de la armonía. La máxima razón justa se nutre de la comunicación. Y el máximo deber válido se nutre de la calidad de los productos realizados. Consecuentemente, el arte es el proceso de la realización de objetos de calidad que comunican y que establecen la armonía. El desprecio es un enemigo fundamental de la armonía. La incoherencia es el enemigo fundamental de la comunicación. Y la dispersión es el enemigo fundamental de la calidad. Estos aspectos, junto con la imprudencia, destemplanza e inoperancia, generan aspectos erráticos, ordinarios, aspectos confusos o falsos y aspectos despreciables o reducidos que contaminan la conciencia original de las personas. La historia es un alternador de aciertos y errores en determinados lugares, gobernados por figuras centrales ordinarias o extraordinarias, ajustados a la ordenanza del ordenamiento cósmico o desajustados de la ordenanza del ordenamiento cósmico. Manifestaciones artísticas. El arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza. El arte se ha manifestado desde sus inicios en diversos estilos, desde las pinturas rupestres representando objetos cotidianos, pasando por las representaciones orientales gráficas, hasta la más compleja o las más complejas representaciones mitológicas en las catedrales. Los relatos han dejado algunos nombres de los escultores griegos, como Fidias, del 500 al 431 a.C., Mirón, del 480 al 440 a.C., Policleto, 480 al 420 a.C., Lisipo, 390 al 318 a.C., Presíteles y Escopas, del 380 al 330 a.C., artistas estos del helenismo griego. El cristianismo, al prohibir la representación corpórea de las deidades, redujo la producción artística durante la Edad Media, cerca de 1000 años. Más allá del arte bizantino y algunas representaciones icónicas aisladas debido a la tendencia iconoclasta del siglo VII y VIII, que se intensificó posteriormente, no se han dejado manifestaciones de importancia artística hasta comienzos del siglo XIII, cuando el feudalismo y las cruzadas comienzan a crear conciencia de los abusos de autoridad e inicio del repudio y la rebeldía a dichos abusos. Una vez superadas las invasiones de Europa por los mongoles y por los islámicos, se inicia un periodo de revitalización artística. En el siglo XIII, el espíritu dirigente de la Edad Medieval se divide en dos tendencias de pensamiento: el pensamiento físico-materialista y el pensamiento psíquico-espiritualista. Primer renacimiento externo. El pensamiento físico instintivo salvaje, dominado por el descontrol de las virtudes, el celo y los instintos, representado por el primer renacimiento, lo lideran tres curiosos personajes. Uno, el escritor Boccaccio, con el Decamerón, que es un libro constituido por 100 cuentos, algunos de ellos novelas cortas escritos por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353, desarrolla tres temas principales: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Los diversos cuentos de amor en el Decamerón van de lo erótico a lo trágico. 2. Dante Alighieri, poeta y escritor italiano conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista. 3. Francesco Petrarca, poeta, filósofo, filólogo italiano, considerado el padre del humanismo, pilar fundamental de la literatura italiana, especialmente gracias a su obra Cancionero.
Su poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en autores como Garcilaso de la Vega en España, William Shakespeare y Edmund Spenser en Inglaterra bajo el sobrenombre genético de petrarquismo, tan influyente como las nuevas formas y temas que trajo a la poesía fue también su concepción humanista. Estos tres escritores inician el pensamiento humanista exterior de los placeres. A este primer nacimiento se le contrapone la primera reforma psicológica interna. Tenemos a Dante Alighieri con la Divina Comedia, a Petrarca con el Cancionero y a Boccaccio con el Decamerón. La reforma liderada por el teísmo hebraico en las figuras de John Wycliffe, 1324-1384, teólogo y reformador inglés que fundó el movimiento que se conoce como Lollardos o un Wyclifismo y que es considerado por muchos autores como el padre espiritual de los husitas y, en última instancia, de los protestantes. Martín Lutero, 1483-1546, teólogo, filósofo y fraile católico agustino, que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Ulrich Zwingli, 1484-1531, fue el líder de la reforma protestante suiza y el fundador de la Iglesia Reformada Suiza. Al estudiar las escrituras desde el punto de vista de un entendido humanista, llegó de manera independiente a conclusiones similares a las de Lutero, que era un doctor biblicus. Y Juan Calvino, 1509-1564, fue un teólogo filósofo francés, considerado uno de los autores y gestores de la Reforma protestante. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificarían con él, llamando a estas doctrinas calvinismo. Estos líderes en pensamiento crítico pretendían la búsqueda interior del humanismo y la restauración del hebraísmo contaminado por las interferencias sociales. El colapso de la sociedad feudal deriva en el renacimiento superficial, tipo instintivo, al que se contraponen estos líderes ofreciendo una reforma filosófica teosófica. Segundo renacimiento externo. El segundo renacimiento está compuesto por un número de ideas centrales en el individuo, ideas confusas y divergentes de la ordenanza del ordenamiento universal que llenaron el apetito intelectual de la sociedad, pero cuyo empacho les produjo un enorme desconcierto. Los principales representantes del segundo renacimiento son Francis Bacon, canciller de Inglaterra, 1561-1626, fue un filósofo político, abogado y escritor francés, padre del empirismo filosófico y científico. En su Novum Organum, en 1620, precisó las reglas del método científico experimental y desarrolló una teoría empírica del conocimiento, lo que hizo de él uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. René Descartes, 1596-1650, fue un filósofo matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Su método filosófico y científico, que expone en reglas para la dirección de la mente, 1628, y más explícitamente en su discurso del método, en 1637, establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. Está caracterizado por su simplicidad. Aquí tenemos el modelo simplificado de las etapas del método científico de Descartes o de Descartes. Comienzan a utilizarse conscientemente los métodos empíricos, inductivo y deductivo. Es el inicio de la Ilustración. Herbert, 1583-1648, con su deísmo, los hegelianos de izquierda como Strauss, 1808-1874, escribe la biografía de Jesús, y Feuerbach, en 1804-1872, escribe la esencia del cristianismo. Estos, junto con otros pensadores, desmitificaron los valores cristianos y orientaron sus horizontes en la valoración particular del individuo, generando una tendencia social desconectada e individualista.
La segunda reforma interna, a esta tendencia externa del reclamo y la acusación de los fallos del contrario, se le contrapone la búsqueda del conocimiento interior liderada por el idealismo alemán y los nuevos movimientos espirituales. La segunda reforma interna, encabezada por Immanuel Kant, 1724-1804, fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. John Gottlieb Fichte, en 1762-1814, fue un filósofo alemán de gran importancia en la historia de la filosofía occidental. Como continuador de la filosofía crítica de Kant y precursor tanto de Schelling como de la filosofía del espíritu de Hegel, es considerado uno de los padres del llamado idealismo alemán. Es el creador de la tríada dialéctica en su terminología tesis, antítesis, síntesis, que suele atribuirse a Hegel, aunque éste utilizó la denominación abstracto negativa. Friedrich Schelling, en 1775, a los 8 años, comienza a aprender letras clásicas. Su precoz madurez intelectual causa admiración a sus profesores. En otoño de 1790 ingresa con solo 16 años de edad en el famoso seminario de Tubinga, donde tiene por condiscípulos a Friedrich Hölderlin y Hegel, mayores que él. Se dedica principalmente a la teología, a la exégesis y a las lenguas antiguas. Más tarde tiene lugar su súbita pasión por la filosofía. Y el cuarto de estos personajes es Hegel, 1770-1831. La pretensión más general de su filosofía podría decirse que es la de explicar lógicamente el proceso a través del cual lo real y la verdad llegan a constituirse como tales. Ello mediante la exposición sistemática de la racionalidad intrínseca de todo lo efectivamente dado en el mundo. En el célebre prefacio a los principios de la filosofía del derecho, 1817, afirma que la tarea de la filosofía es concebir lo que es, pues lo que es la razón, y que tal como el individuo es hijo de su tiempo, de la misma manera la filosofía es su tiempo aprendido en el pensamiento. Kant, Fichte, Schelling y Hegel, además de los nuevos movimientos espirituales dirigidos por Spener, 1635-1705, con el pietismo, Wensley, 1703 a 1791, con el metodismo, Fox, 1624-1690, con los cuáqueros, y Swedenborg, 1688-1772, influenciaron a la sociedad en la orientación psicológica interna. Nos encontramos en el periodo del colapso de la monarquía absoluta y de la segunda revolución industrial. Se descubre el motor eléctrico y se utiliza la gasolina como combustible. Comienzan las democracias tipo externa, Revolución Francesa, y tipo interna, puritana, de los padres peregrinos en Estados Unidos. Tercer renacimiento externo. El materialismo dialéctico y la dictadura marxista han generado un tipo de cultura inhumana, totalmente inmoral, que ha terminado con la ética en las relaciones y con la estética del ambiente, generando una contrapropuesta que se supone ha de surgir. Tercera reforma interna. El descubrimiento de la identidad íntegra en la dignidad humana volverá a restablecer el orden de la ordenanza de la naturaleza en todas y cada una de sus facultades. Vamos a analizar los estilos artísticos a lo largo de estos últimos 400 años. Vamos a comenzar con las dos escuelas de importancia que se establecen, una en Alemania, el gótico primitivo originario, en la escuela de Hamburgo, y otra en Italia, que es la escuela de Ferrara, entre los años 1200 y 1250. El arte bizantino, ese es el estilo bizantino. Y podemos ver algunas fotos del estilo bizantino. Por arte bizantino se conoce el conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas en el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, llamado Imperio Bizantino desde el siglo IV hasta el siglo XV. El arte bizantino nació con el ascenso del cristianismo a la corte imperial. A comienzos del siglo IV, Magencio y Constantino se disputaban el título de Augusto en el Imperio Romano
dividido entonces en dos administraciones, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, inspirado por un sueño que auguraba su triunfo bajo el signo de la cruz. Constantino derrotó a Magencio en la batalla del Puente Malvio en el año 312, del Puente Milvio, perdón. Constantino asumió el control del Imperio Romano Oriental, puso fin a la persecución de los cristianos por medio del Edicto de Milán en el 313 y adoptó el cristianismo como religión de su corte. La sede del Imperio Romano de Oriente fue establecida en Bizancio, de donde viene el nombre de Imperio Bizantino. A pesar de que Constantino hizo llamar a la ciudad Constantinopla desde el año 330 y en el Edicto de Toledo, en el año 400, se establecieron las bases del cristianismo. Tenemos después del arte bizantino al arte gótico. Aquí tenemos la Basílica de San Dionisio y la Catedral de Burgos. El arte gótico es la denominación historiográfica dada al movimiento artístico que se extendió por Europa occidental durante la Edad Media tardía, desde mediados del siglo XII, con la reforma de la iglesia de la Abadía de Saint-Denis, 1140 al 1144, cerca de París, y que se prolongó hasta la llegada del arte renacentista del siglo XV para Italia, y hasta bien entrado el siglo XVI en muchos lugares. Se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones, se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas, más puro en Francia, siendo bien distinto el de París y el de Provenza, más horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia, aunque al norte se acoge uno de los ejemplos más paradigmáticos, como es la Catedral de Milán, con peculiaridades locales en Flandes, Alemania, Inglaterra y España. El gótico enemigo de la nobleza. La Iglesia gozaba de estas maravillosas edificaciones, mientras el feudalismo comenzaba a desmoronarse. El contraste social en estos 4 o 5 siglos era extraordinario. Los peasants o los proletarios campesinos o empleados de la nobleza y el clero eran los constructores de monumentos, pero eran meros empleados por alimentación y algo más, como alguna regalía. El gótico fue una reacción a los reclamos de los señores feudales. La Iglesia Católica, conocedora de la fragilidad de los reinos y del poder que ella misma tiene en esa situación, durante los concilios de Charroux y de Puy, consagra a los prelados y señores como jefes sociales y sanciona con grandes o graves penas la desobediencia de estas normas. Los señores, a partir de ese momento, reciben el poder de Dios y deben procurar la paz entre ellos, pacto que deben renovar generación tras generación. Se conforma así un modelo en el que la gente armada adquiere determinados compromisos sobre la base de juramentos y deben proteger el orden creado, y los eclesiásticos, que forman la moral social y se encuentran salvaguardados por los señores. Sobre esta paz, la Iglesia Católica inicia la construcción de inmensas catedrales cuya realización implica, en algunos casos, casi un siglo. Periodos estos que obligaba a asociar grupos de trabajo que establecían oficios y un mercado de intercambio generador de la incipiente burguesía. El gótico fue pionero del desarrollo de los artistas. Las catedrales se van transformando en museos de los virtuosos y sus nombres comienzan a sonar. Se distinguen los arquitectos de los pintores y escultores, los vidrieros de los carpinteros y los herreros, aunque en muchos casos eran áreas transversales. Vamos a enumerar algunos de los ya calificados artistas. La Iglesia fue el motor de los oficios artísticos en Europa. La escuela de Ferrara, entre el 1200 y 1250, fue depurando los oficios artísticos. Giotto di Bondone, que nació en la República de Florencia en 1267-1337, fue un pintor, muralista, escultor y arquitecto florentino de la Baja Edad Media, un autor del Trecento, considerado uno de los iniciadores del movimiento renacentista en Italia.
Este señor se llama Giotto, se conoce como Giotto di Bondone. Su obra tuvo una influencia determinante en movimientos pictóricos posteriores. Un contemporáneo de Giotto, el banquero y cronista Giovanni Villani, lo describió como el maestro de la pintura más soberano de su tiempo, quien dibujó todas sus figuras y sus posturas de acuerdo con la naturaleza, y reconoció públicamente su talento y excelencia. Duccio di Bonasegna, 1255-1260, nace en Siena, fue probablemente el artista más influyente de Siena, Italia, en su tiempo. Se le considera como uno de los más influyentes, perdón, se le considera como uno de los más influyentes en la formación del estilo gótico internacional. Primer pintor destacado de la escuela sienesa, fue también inspirador de otros miembros de la misma, como Simone Martini y los hermanos Ambrogio Pietro Lorenzetti, entre otros. Filippo Brunelleschi fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido sobre todo por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia. Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por la ciencia le facilitaron el camino en la arquitectura, además de llevarlo a la invención de la perspectiva cónica. Fue contemporáneo de Leon Battista Alberti Gilberti, Donatello y Masaccio. Un siglo después de la muerte de Brunelleschi, su biografía fue incluida por el pintor y arquitecto Giorgio Vasari en la obra Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos de 1542-1550. Filippo Brunelleschi fue el iniciador de la arquitectura de estilo renacentista, caracterizada por ser un momento de ruptura con respecto al estilo precedente. La arquitectura gótica, buscando su inspiración en una interpretación del arte clásico que consideraba el modelo más perfecto de las bellas artes. Donato di Niccolo, conocido como Donatello, entre 1386 y 1466, fue un artista, pintor y escultor italiano de principios del Renacimiento, uno de los padres del Renacimiento florentino, junto con Leon Battista Alberti y Filippo Brunelleschi y Masaccio. Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo plano, denominándose con el nombre de schiaccio o schiacciato, es decir, relieve aplanado o aplastado o bajo relieve. Una de las primeras obras de Donatello fue una escultura que representa a David, realizada en mármol en torno al año 1409 y que actualmente se conserva en el Museo del Bargello en Florencia. En los años sucesivos realizó numerosas obras en mármol, terracota, bronce y madera para diversos mecenas y ciudades. Regresó a Florencia en 1459 con el encargo de modelar unas placas en bronce para la Basílica de San Lorenzo y durante su elaboración falleció en diciembre de 1466. Jan van Dyck o Jan van Eyck. Jan van Eyck, 1390-1441, fue un pintor flamenco que trabajó en Brujas. Está considerado como uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV y el más célebre de los primitivos flamencos. Robert Camping, que trabajó en Tournai, y los hermanos Van Eyck en Flandes fueron las figuras de transición desde el gótico internacional a la llamada escuela flamenca. El estilo flamenco, que se dio en los Países Bajos en el siglo XV, se ha considerado tradicionalmente como la última fase de la pintura gótica. Otra corriente lo enmarca en lo que se ha dado en llamar prerrenacimiento. A este estilo pictórico del gótico tardío en el siglo XV, que anuncia el renacimiento nórdico de Europa, también se le llama Ars Nova. Paolo Uccello, 1397-1475, fue un pintor quattrocentista y matemático italiano que destacó por su obra pionera en la perspectiva visual en el arte. Giorgio Vasari, en sus Vidas de los artistas, escribió que Uccello se complació en investigar los complicados mecanismos y las extrañas obras del arte de la perspectiva,
subrayando su rasgo más distintivo, esto es, el interés casi obsesivo por la construcción en perspectiva. Esta característica, junto con la adhesión al clima del gótico internacional, hace de Paolo Uccello una figura de límites entre dos mundos figurativos, siguiendo un curso artístico entre los más autónomos del 480. Usó la perspectiva para crear la sensación de profundidad en sus pinturas y no como los contemporáneos, para narrar historias diferentes o que se suceden en el tiempo. Sus obras más reconocidas son las tres pinturas que representan la batalla de San Romano. Estos artistas compartieron sus vidas durante las reformas protestantes de John Wycliffe y Jan Hus. Frangelico. Guido di Pietro, más conocido como Frangelico 1395-1455, fue un pintor quattrocentista italiano que supo combinar la vida de fraile dominico con la de pintor consumado. El artista no fue conocido en vida como Frangelico, este sobrenombre le fue dado de forma póstuma por su religiosidad. Su nombre secular era Guido di Pietro di Mugello y nació en Biccio, región de Toscana. Aunque se desconoce quién fue su maestro, se cree que comenzó su carrera artística como iluminador de misales y otros libros religiosos. Iluminador era ilustrador. Después empezó a pintar retablos y tablas en 1417, ya que se dedicaba a la pintura de arte sacro. Y en 1420 entró en un convento dominico a las afueras de Fiesole con su hermano Benedetto. En 1423 ya había profesado como fraile, tomó el nombre religioso Giovanni di San Domenico, Juan de Santo Domingo. Otro renacentista es Masaccio Tommaso di Ser Giovanni di Mone Casai, 1401-1428, más conocido como Masaccio, fue un pintor cuatrocentista italiano. A pesar de la brevedad de su vida, su obra tuvo una importancia decisiva en la historia de la pintura. Generalmente se considera que fue el primero en aplicar a la pintura las leyes de la perspectiva científica consideradas por Brunelleschi o desarrolladas por Brunelleschi. Nació en Castel San Giovanni, hoy San Giovanni Valdarno, el 21 de diciembre de 1401, hijo del notario Giovanni di Mone Casai y de su esposa Jacopa di Martinosso. El apellido Casai procede del nombre de la actividad a la que se dedicaba la familia paterna de Masaccio, que eran ebanistas, en italiano Casai. Y Filippo Lippi, Tomás Filippo Lippi, en Florencia 1406-1469, fue un pintor quattrocentista italiano, sobresalió por la originalidad del paisaje y la elegancia nerviosa en el dibujo que influyó decisivamente en Botticelli. Fray Filippo Lippi era hijo de un carnicero. Cuando todavía era pequeño, sus padres murieron. Fue enviado a vivir con su tía Mona Lapaccia, que como era demasiado pobre para criarlo, lo colocó en el convento carmelita vecino. Tenía 8 años cuando entró en el convento y comenzó su educación. En 1420 fue admitido en la comunidad de frailes carmelitas del convento de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Florencia, haciendo los votos religiosos al año siguiente, a la edad de 16 años. Fue ordenado sacerdote aproximadamente en 1425 y permaneció en ese convento hasta 1432. Este es Filippo Lippi. Concilio de Constanza. El Concilio de Constanza fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocado el 30 de octubre de 1413 por Segismundo de Luxemburgo, emperador germánico y antipapa Juan XXIII. La reunión se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1414 hasta el 22 de abril de 1418 en la ciudad imperial de Constanza. Sus principales objetivos fueron acabar con el gran cisma de Oriente o de Occidente y estudiar las reformas de la Iglesia, aunque se tomaron... Vamos a quitar todo esto está.
Concilio de Constanza. El Concilio de Constanza fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocado el 30 de octubre de 1413 por Segismundo de Luxemburgo, emperador germánico, y el antipapa Juan XXIII. La reunión se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1414 hasta el 22 de abril de 1418 en la ciudad imperial de Constanza. Sus principales objetivos fueron acabar con el gran cisma occidente y estudiar la reforma de la Iglesia, aunque se tomaron otras decisiones como la condena de Jan Hus. Hay que destacar que en este concilio España queda definida como nación por primera vez, tras incorporarse más tarde. La duda sobre la validez de la elección del Papa Urbano VI, llevada a cabo bajo la presión del pueblo romano el 8 de abril de 1378, y el carácter fuerte del pontífice hizo que varios cardenales se pusieran en su contra. Una parte de ellos declaró ilegítima la elección de Urbano y reunieron un nuevo cónclave en Fondi el 20 de septiembre del mismo año, en el que eligieron al cardenal Roberto de Ginebra como nuevo papa, quien tomó el nombre de Clemente VII. Pasará a la historia como el antipapa. Ante la negativa de Urbano VI de renunciar al solío pontificio, Clemente estableció su residencia en Aviñón. El hecho causó la división de la cristiandad en dos obediencias papales y alimentó la doctrina del concilianismo, desarrollada por teólogos como Guillermo de Ockham o Marsilio de Padua, que planteaban que un concilio ecuménico podía juzgar y deponer a un papa. Basándose en esta doctrina, un grupo de cardenales obedientes tanto a Roma como a Aviñón decidió reunir un concilio en Pisa en 1409. En él depusieron a los dos papas y se dio paso a la elección de un nuevo sucesor de San Pedro. En el cónclave tenido luego del concilio eligieron a Alejandro V. Lo que pretendió ser la solución al problema en verdad lo complicó, puesto que se pasó de una iglesia bicéfala a una iglesia tricéfala. El papa de Pisa, Alejandro V, murió al año siguiente de ser elegido. Inmediatamente lo sucedió Juan XXIII, dando muestra de que los paisanos o los pisanos no darían marcha atrás a sus pretensiones. El papa de Pisa, Alejandro V, murió al año siguiente de ser elegido. Inmediatamente le sucedió Juan XXIII, dando muestras de que los pisanos no darían marcha atrás en sus pretensiones. De frente a la imposibilidad de reconciliación, la teoría conciliarista continuaba siendo la alternativa. El emperador Segismundo de Luxemburgo convocó el Concilio de Constanza para el Día de Todos los Santos de 1414. Luego de Segismundo, el antipapa Juan XXIII confirmó la convocatoria. En el Concilio de Constanza se desarrollaron en especial modo tres argumentos o causas: la causa de la unión, por la que se intentó poner fin al gran cisma; la causa de la fe, por la que se condenaban las doctrinas heréticas de Wycliffe y Hus, entre otros; y la causa de la reforma de la Iglesia. La elección de un nuevo papa se mostró en extremo compleja por las constantes presiones de los monarcas que, preocupados por la presencia de Segismundo, buscaron también influir en la decisión. Se llegó a la resolución de que ninguno de los tres que habían ostentado el título de papa hasta ese momento podía ser elegido pontífice. Finalmente, la elección el 11 de noviembre de 1417 del moderado cardenal Otón de Colonna como Martín V logró aplacar las tensiones. Con esta se dio fin al gran cisma de Occidente tras casi 40 años de disputas y 210 años de ida y vuelta. Se inicia un momento importante en las artes, del 1400 al 1500, que veremos en la próxima presentación.